¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso de Keyphp. En este video tutorial vamos a crear una nueva aplicación, en concreto un blog. Pero al mismo tiempo nos va a servir, por un lado, para indicar de modo más claro cuáles son las fases en el horneo, en la creación de una aplicación con Keyphp, y por otro, empezar a profundizar en la estructura interna y el funcionamiento de Cake. Y para empezar, lo primero que necesitamos, como sabemos, es crear una base de datos. Keyphp trabaja con distintos sistemas de bases de datos. Nosotros usamos MySQL. Y si has seguido el curso hasta aquí, ya habrás observado que determinar bien cuáles van a ser las tablas y los campos que forman la base de datos es la clave para conseguir crear una aplicación que tenga los resultados que esperamos. Aquí tenemos esa tabla de la base de datos, pero como primera cosa a recordar, estudiar en detalle cuál va a ser la estructura que va a tener nuestra base de datos, con la tabla o las tablas que la formen, es en gran medida estudiar la estructura de la propia aplicación. Recuerda también que la elección de los nombres, tanto de las tablas como de las columnas, no son arbitrarios. Tenemos que seguir las convenciones sobre los nombres en la base de datos de Cake y las convenciones sobre nombres de las clases que escribamos en PHP también de Cake. Convenciones de las que ya hemos hablado en anteriores videotutoriales, que son la clave para el funcionamiento de Cake, y que en cualquier momento, para resolver cualquier duda o tenerlas resumidas, puedes hacerlo desde el manual online de Keyphp, que aquí puedes ver. Y aquí tenemos las convenciones sobre los nombres de archivos, los modelos, los controllers, views, helpers, componentes y vectors. Es algo que repito en un curso tras otro y en lo que de nuevo insistiremos hoy, porque es una clave. Mediante cursos y mediante material podemos profundizar en el conocimiento de cualquier tecnología web, pero para poder realmente llegar a dominarlo y trabajar de modo cotidiano con esa tecnología, vamos a tener que acceder a su documentación que en muchos casos es árida, justo porque va orientada para gente que ya sabe lo que está haciendo. Pero tanto para estas convenciones de Cake, como veremos en un momento, para trabajar con su API, para poder rápidamente encontrar información sobre una propiedad o método que queremos aplicar, este uso constante de la documentación online es imprescindible y tienes que habituarte a hacerlo. Una vez que tenemos creada nuestra base de datos, el siguiente paso es enlazar la base de datos con Keyphp, con nuestra aplicación, y para ello tenemos que hacerlo dentro del archivo database. En la configuración es el segundo paso que siempre vamos a tener que seguir. Para ello, dentro del directorio donde tengamos la aplicación, que en este caso le he llamado mi blog, dentro del directorio app, config, recuerda que vamos a tener un archivo database php default. Tenemos que renombrarlo como database php, y es en este archivo donde tenemos que incluir la configuración de enlace con la base de datos. De nuevo, algo que no tiene nada más que explicar, método tradicional en que las aplicaciones PHP se conectan a la base de datos, simplemente indicando aquí los datos, que al estar trabajando en local son más sencillos. Si fuera en remoto o tuvieras otra configuración en la base de datos, pues simplemente se indica aquí. Como digo, lo mismo que se hace en prácticamente todas las aplicaciones PHP. Pero con esto ya entramos dentro de los archivos que se encuentran en la propia aplicación. Recuerda que cuando inicies una aplicación tienes que descargar
una nueva versión, y lo de la versión entendido en que no es raro que cada poco tiempo estén saliendo modificaciones en Cake PHP, así que dentro de lo posible mejor usar siempre las últimas versiones. Y lo que vamos a hacer ahora es pararnos en diseccionar cuál es la estructura de directorios y archivos que forman Cake PHP. Esta es la estructura que muestra una aplicación Cake PHP en la raíz. Lo único que he hecho de momento es cambiarle el nombre con el que llega, que es el nombre Cake PHP, y la versión que estemos utilizando, por el nombre que le quiero dar a la aplicación, en este caso mi blog. Y vemos, para empezar, como hay 3 directorios. En primer lugar, el directorio app, que es el que contiene los archivos y directorios para nuestra aplicación. Este directorio app es nuestro directorio de desarrollo, en el que vamos a tener que trabajar prácticamente siempre. Dentro de él se encuentran los directorios y los archivos específicos para la aplicación que queremos crear. En segundo lugar, el directorio Cake, que es el que contiene las librerías del core, del núcleo de Cake. Todo lo fundamental de Cake PHP se encuentra aquí. Pero son archivos y directorios que no deben modificarse. Por tanto, para la creación de aplicación no tenemos que llevar a cabo ningún cambio en ellos. Cuando se tiene un buen dominio de Cake PHP, pues se puede uno aventurar a llevar a cabo también modificaciones en el core, pero de entrada, para crear aplicaciones es en la anterior carpeta, en el anterior directorio app, y no en este de Cake, donde, repito, tenemos el core de Cake PHP. Y en tercer lugar, la carpeta, el directorio vendors, que es donde se va a contener código que podemos utilizar en nuestra aplicación de terceras partes, librerías que podemos añadir a nuestra aplicación. Ahí ponemos un ejemplo que puede ser muy útil, SwiftMailer, para que nuestra aplicación pueda enviar mensajes por email. Aparte, en este directorio raíz de Cake tenemos también el archivo index, que recuerda que en este caso es el archivo que se abre cuando probamos por primera vez la aplicación y que utilizábamos para comprobar que habíamos llevado a cabo bien el enlace con la base de datos. El siguiente lo he añadido yo, no viene con el propio Cake PHP, pero es una buena idea, una vez que creemos nuestra base de datos, guardar una copia de la misma, que es lo que he hecho aquí, es la que veíamos hace un momento. El otro archivo readme, que es donde tenemos información sobre Cake y algún enlace interesante. Si lo abrimos con cualquier aplicación como WordPad, por ejemplo, aquí tenemos el contenido, en el que hace una pequeña descripción de lo que es Cake PHP y una serie de enlaces interesantes para su utilización. Este archivo readme, junto con algún otro, como el del copyright, en alguna otra versión de Cake PHP venía en una carpeta llamada docs. Puede ser interesante crearla, incluir el readme e incluir también la documentación que queramos añadir de nuestra propia aplicación dentro de una carpeta. Aparte tenemos este otro archivo, que es el archivo htaccess. Yo en este caso lo tengo para que se abra con el WordPad, con eso aparece con ese aspecto, pero es un archivo que es imprescindible cuando trabajamos en Apache y en Linux, y en alguna ocasión cuando se llevan a cabo copias hay algún servidor que al empezar por punto no lo copia. Es una de las causas de en ocasiones se produzcan errores no contar con este archivo htaccess, así que comprueba que lo incluyes. Por tanto, y como resumen de esta primera aproximación a la estructura de Cake, para trabajar con nuestra aplicación vamos a tener que hacerlo dentro de este directorio, el directorio app. Más adelante, cuando vayamos profundizando, veremos cómo podemos usar, como decíamos, aplicaciones de terceros que irían dentro de vendors,
e incluso podemos querer llevar a cabo alguna modificación dentro del core de Cake, aunque en un principio no es aconsejable y por tanto nos tenemos que centrar en el trabajo con el directorio app. Incluso, aunque también en un principio por razones fundamentalmente de claridad no es muy aconsejable, podríamos perfectamente, siempre que tengamos el core Cake, incluir dentro de app el número de aplicaciones que queramos y que funcionarían exactamente igual sin necesidad de una instancia de Cake PHP distinta para cada aplicación. Ya digo que eso, cuando se tiene cierto dominio, puede ser muy útil. De entrada iremos incluyendo cada aplicación dentro de un único Cake PHP y, ya digo, trabajando siempre en este directorio app que vamos ahora también a analizar un poco más en detalle. Así que cuando hablamos del directorio app, cuando estamos creando una aplicación, este es el directorio raíz, el directorio padre, dentro del cual va a ir toda nuestra aplicación. Vamos a hacer doble clic y ver su contenido. Aquí lo tenemos, este es el interior del directorio app, en el que solo aparece un archivo que no aparece cuando se descarga Cake PHP. Se trata del archivo model, del que hablaremos un poco más en profundidad dentro de un momento, pero ahora resumiendo, es el que nos va a permitir solucionar el problema de la codificación de caracteres en determinadas partes de Cake que nos encontrábamos en anteriores videotutoriales. Veremos cómo con el uso de este archivo, que ya digo explicaremos en un momento, lo tenemos solucionado. En resumen, el problema con el que nos encontrábamos después de estudiarlo es que estamos trabajando en un servidor que usa Windows y por defecto el servidor que usa Windows utiliza la codificación de caracteres ISO 88591, mientras que Cake PHP utiliza la codificación de caracteres UTF-8, que es la que se aconseja utilizar. Así que si trabajas con un servidor Linux no tendrías este problema, pero con Windows sí. Con este archivo, que ya digo que analizaremos al crear el blog, se le indica a Cake que lo que reciba de la base de datos lo reconvierta a UTF-8, aunque sea ISO 88591, con lo cual, como veremos, se soluciona el problema. Con esto, antes de seguir, también hace referencia a un tema que, en fin, a mí en la red no hay cosa que más me moleste que estas discusiones bizantinas, ridículas y sin sentido, que ocultan o bien gente que habla con tres tópicos sin conocer el tema del que habla porque lo leyó en algún sitio, lo dice ahí, pero que realmente no sabe lo que está diciendo. Otra gente que como hace muy pocas cosas, pues lo único que parece que tiene es tiempo para andar discutiendo sobre banalidades. Me refiero a algo que he visto estos días en determinados sitios. Ahora de pronto Cake PHP parece que es facilísimo de usar, lo cual, como vemos, es cierto, pero que es igual de fácil usar Symfony o cualquier de los otros frameworks. Creo que en algún otro video tutorial comentaba la anécdota de un técnico arreglando electrodomésticos que le decía a una persona cuando le iba a cobrar: ¿me vas a cobrar tanto por haber apretado un tornillo? Y dijo: no, el problema no es apretar el tornillo, es saber cuál de los tornillos hay que apretar. Pues como esto ocurre igual, cuando se sabe cómo utilizarlo, claro que es muy sencillo. Symfony es exactamente igual de sencillo que utilizar Cake PHP, o Ruby on Rails dentro de otro, o Django dentro de Python. Cualquiera de ellos justo lo que hacen es simplificar. Lo que pasa es que en un primer momento tenemos que saber lo que hace y cómo hacerlo. Una vez que se sabe, pues es todo ir como en raíles, que es lo que se intenta con este tipo de aplicaciones. Aquí viene esto, pues bueno, que como Cake PHP es tan sencillo, ellos faltaría más. Estos siempre tan enterados quieren hacerlo más complicado. Y está muy bien. Me parece que Symfony, ya lo comenté en varias ocasiones, es un framework también magnífico, pero que no aporta nada que no aporte Cake PHP. Y Cake PHP tiene una ventaja, que lo que estos enterados justo dicen que es su inconveniente, que es que permite compatibilidades con PHP 4. Eso, para la gente que lleva mucho tiempo trabajando con PHP, que no llegaron ayer, saben lo importantísimo que es tener esa compatibilidad hacia atrás y poder utilizar mucho material
que se tiene y tener garantizado que va a funcionar dentro de cualquier aplicación. Symfony solo funciona con PHP 5, no funciona con PHP 4. Pero eso es una desventaja, una no muy importante desventaja, pero que tiene Symfony con respecto a KPHP, porque KPHP permite admite totalmente PHP 5. Por eso esa gente que dice estas cosas y que habla sin saber, que nos diga una sola funcionalidad de PHP 5 que no permita que PHP. Y la respuesta es que ninguna. Así que sin querer entrar en esas discusiones que ya digo que me parecen simplemente ridículas, de si eres del Madrid o del Barça, si eres punk o heavy, o si eres de los de Symfony o Cake PHP, y a ese nivel simplista se reduce la cosa. Vamos a seguir profundizando, y ya digo que a mí me parece en muchísimos aspectos tan buena uno de los frameworks como otros, pero realmente con diferencias de detalle que ahora tienen también. Las posibilidades que tienes de crear una aplicación basada en PHP con Cake y con Symfony son prácticamente hoy por hoy las mismas. Es cierto, como dicen en algunos casos, que hay que tener en cuenta entonces el equipo de desarrolladores que hay alrededor, las posibilidades de evolución en el futuro. Por ejemplo, también comentaba alguien en el chat que Cake PHP pertenece a IBM. Yo estoy totalmente seguro de que no es así. Es cierto que IBM potenció mucho Cake, incluso tiene dentro de su web de desarrolladores, la magnífica web de IBM para temas de programación, unos tutoriales muy buenos sobre Cake. O sea que se ve que sí que le dan importancia y que confían en el trabajo en Cake. Pero no sé, porque tampoco a fondo, pero yo creo que no tiene invertido IBM absolutamente nada en Cake PHP, por lo menos de momento. Bueno, seguimos con lo que nos interesa, pero quería aclarar este tema porque creo que es importante estar escuchando que, como escuchaba también el otro día, es que Cake PHP solo vale para PH4. Pues muy bien, figura, exactamente. Así que quede claro que PHP tiene un soporte completo para PHP 5, como lo va a tener para PHP 6. Seguimos entonces analizando los distintos directorios y archivos que encontramos dentro del directorio app. Recuerda que es muy importante porque es donde vamos a estar trabajando prácticamente siempre, como ya hemos visto en los anteriores videotutoriales. Y en primer lugar la carpeta config, que ya utilizamos en este videotutorial para configurar la conexión a nuestra base de datos. Aquí es donde se encuentran los archivos de configuración para todas las estructuras globales. Aquí ponemos algún ejemplo: conexión con la base de datos, seguridad, control de acceso, etc. En segundo lugar, el directorio controllers, que es donde se contienen los archivos controller de nuestra aplicación, con las convenciones en cuanto a denominación que ya conocemos. Ahí tenemos un ejemplo: usuario controller PHP. Lo hemos utilizado ya en las aplicaciones que hemos creado y tendremos que utilizarlo en las próximas también. Dentro de esta carpeta controllers, además de los controladores que vayamos creando, se encuentra otra carpeta, la carpeta components, que es donde tendríamos que incluir o incluiremos cuando los creemos archivos componente que sean necesarios para el funcionamiento de nuestra aplicación. En tercer lugar, el directorio local, que puede ser también muy importante, sobre todo si solemos crear aplicaciones en castellano, en español o en idiomas que no sean inglés, porque es aquí donde nos permite, mediante la creación de archivos locales, tratar con los temas de internacionalización en PHP. Por tanto, nos permite crear aplicaciones que sean multilingüe y poder añadir más de un idioma a nuestra aplicación, lo cual en muchos casos puede ser muy importante. En cuarto lugar, el directorio models, que junto con controllers es con los que ya hemos trabajado más. Es donde vamos a tener que incluir todos los archivos model de nuestra aplicación. En quinto lugar, el directorio plugins, en el cual si creamos plugins para nuestra aplicación tendremos que incluir aquí los archivos. Veremos a lo largo del curso cómo trabajar también con plugins dentro de una aplicación Cake PHP.
El directorio test, donde contiene otros directorios y archivos para poder crear una aplicación paralela de prueba. Recuerda también que en configuración de la base de datos podemos indicar una base distinta para pruebas de la base de datos de la aplicación. En tiempo de desarrollo puede ser muy interesante también. El directorio TMP temporal, que es el que se utiliza para los logs de la aplicación, para la caché y demás. Vemos que también contiene un directorio vendors, que es donde tenemos que incluir las librerías de terceras partes. Recuerda que también teníamos exactamente en el directorio raíz de Cake otra carpeta llamada también vendors. Dependiendo de esas aplicaciones de terceros, habrá que incluirla bien en la carpeta de la raíz de Cake, bien en la carpeta de la raíz de nuestra aplicación, o incluso en algún caso en las dos. Eso va a depender, como digo, de la librería que estemos usando. El directorio views, ya hemos trabajado con él, trabajaremos mucho más y lo explicaremos más en detalle porque es clave para la presentación, el aspecto que va a tener nuestra aplicación final. Hasta ahora nos centramos sobre todo en la funcionalidad, pero desde luego que también queremos que nuestra aplicación tenga un aspecto diferenciado, y eso lo tenemos que hacer en views, donde se encuentran otras carpetas y archivos que tienen una extensión. Puedes encontrarte con varias, da exactamente igual. Es mejor utilizar siempre la misma, pero si usas otras aplicaciones creadas en Cake, puedes ver que en views utilizan otra extensión. Ya dijimos en su momento que CTP hace referencia a Cake Template, las plantillas para Cake. Views es todo un mundo dentro de Cake PHP. Vamos ahora a ver su propia estructura interna. Como ves, va a ser un video tutorial en el que nos centramos fundamentalmente en temas teóricos. Hasta ahora ha sido todo práctico. Te expliqué también en muchos otros cursos que la teoría es imprescindible, y el que no lo entienda siempre lo único que podrá hacer es coger, copiar y pegar, pero sin entender muchas de las cosas que haga. La parte teórica a veces es cierto que se hace más árida, pero es imprescindible. Vamos allá, hacemos doble clic y vamos a ver el interior del directorio views. Vamos de todos modos a intentar aligerar lo más posible. Durante el curso vamos a seguir trabajando y lo que importa es tener una idea clara de cuál es la estructura, y en su momento pues iremos trabajando con los distintos directorios. Aquí estamos dentro de views y estas son las carpetas que contiene. Que ya digo, resumo de modo rápido la carpeta Elements, que es donde vamos a poder incluir trozos de vista que no tienen por qué ser una página completa, sino partes de una página irían en Elements. La carpeta Errors, que es donde podemos personalizar las páginas de error para nuestra aplicación. Aquí los helpers, de los que ya hablamos y hablaremos más, porque junto con controllers y models es otro de los elementos clave en la configuración de una aplicación en Cake PHP. Los layouts, que es donde vamos a determinar los archivos de diseño que podemos utilizar después en distintas páginas. Page, que es donde definimos el aspecto para una página en concreto, y de nuevo post, que aparece, pero aparece porque ya estuve trabajando en esta aplicación y es en este caso alguna vista para esta aplicación post que estamos creando, así que entrada no tiene que aparecer. Y scaffolds, que es donde vamos a incluir la información sobre los posibles scaffolding con los que ya trabajamos en el anterior vídeo tutorial. Ya digo, muy por encima, trabajaremos con cada una de las carpetas, utilizaremos diseños, personalizaremos páginas, usaremos sobre todo helpers, como ya comentaba, y todos estos directorios están dentro de views, otro de los directorios clave para crear nuestras aplicaciones. Volvemos de nuevo a el directorio, la carpeta app. Y por último nos queda la carpeta web root. Recuerda que estamos creando una aplicación que va a ser una aplicación web. Pues el documento raíz de esa aplicación se encuentra dentro de este directorio. Directorio que a su vez cuenta con otras carpetas, otros directorios, que es donde estructuramos todo lo que va a formar nuestra aplicación.
Vamos de nuevo a entrar en este directorio, en webroot, y ver los directorios, las carpetas que contiene. Ya hemos trabajado también en alguna ocasión en las aplicaciones que hemos creado y desde luego trabajaremos más en el futuro. Vamos a ver su contenido, que ya vemos también resumiendo la carpeta CSS, donde irán incluidos los archivos de hoja de estilo de la aplicación, files, donde tenemos que incluir cualquier tipo de archivo que sea necesario para utilizar en la aplicación, img para las imágenes, js para los archivos JavaScript. Por tanto, como vemos, aquí es donde se va a encontrar todo el material que va a permitir que nuestra aplicación funcione. Pues con esta primera aproximación tiene que quedar bastante más clara cuál es la estructura de Cake PHP y en qué distintos directorios y archivos tenemos que trabajar para la creación de nuestras aplicaciones. Vamos ahora a seguir, vamos a, como digo, crear una aplicación, un blog, pero que sobre todo nos va a servir para profundizar más en los aspectos teóricos, igual que lo hemos hecho ahora con la estructura, lo haremos ahora al hablar de los modelos, al hablar de los controladores o de las vistas. Así que para empezar, aunque ya llevamos un buen rato, empezamos viendo cómo crear la base de datos, cómo crear la configuración, hemos visto la estructura de Cake PHP y ahora el siguiente paso también es la creación de los modelos. Así que vamos a crear un modelo para nuestra aplicación, que ya sabemos por las convenciones que se va a tener que llamar post, por el nombre que le dimos a la tabla de la base de datos, y vamos a usarlo también para profundizar un poco más en la teoría sobre los modelos. La clase model es el condimento imprescindible para crear cualquier receta con Cake, cualquier aplicación que creemos con Cake PHP siempre va a tener que contar con un modelo que será el encargado de interactuar con nuestra base de datos. Con esto tendremos los cimientos necesarios para poder crear nuestras vistas y para añadir, editar y borrar datos de la base de datos. Los archivos de la clase model, como ya tiene que estar claro, van dentro del directorio app y a su vez dentro del directorio models. Y este que vamos a crear ahora se llama post.php, siguiendo las convenciones de nombre que no vamos a repetir, que hay que seguir siempre en Cake. Y aquí podemos ver también su contenido básico, sencillo y ya utilizado también en otras ocasiones. Recuerda que la variable name siempre es una buena idea añadirla. Es usada para sobreescribir algunas clases de PHP 4 que no se utilizan en PHP 5 y que le da esa compatibilidad hacia atrás a Cake PHP que es en ocasiones tan importante. De nuevo recuerda que puedes profundizar, puedes aclarar cualquier tipo de dudas sobre los modelos en la documentación oficial de Cake. Aquí puedes ver la página dentro del manual que hay en el sitio oficial de Cake PHP. Vamos por última vez a resumir lo fundamental de los modelos desde el punto de vista teórico, porque recuerda que en todas las aplicaciones que creemos vamos a tener que estar siempre trabajando con los modelos, este elemento esencial de las aplicaciones creadas con Cake PHP. Los modelos son el primero de los conceptos MVC, modelo vista controlador. Son los encargados de comunicar con el almacenamiento de datos que estemos utilizando. En general van a ser bases de datos, aunque desde luego podrían ser también algún otro sistema. Es por ejemplo lo que estamos haciendo ahora con el enlace con las tablas. Todo ese sistema de interacción, comunicación, enlace entre aplicación y base de datos, tabla de la base de datos, se hace a través de los modelos. Se trata, por tanto, de un aspecto prácticamente inevitable en cualquier aplicación web que sea de media o larga escala, especialmente si incluye interacciones con un gran número de usuarios, que es lo más normal
en las aplicaciones web. En estos casos, todas las manipulaciones con los datos almacenados se hacen mucho mejor dentro de un modelo, que es lo que hace Cake. Este modelo es, por tanto, el que nos va a permitir salvar, recuperar datos de las tablas de bases de datos y llevar a cabo todo tipo de interacción con la base de datos. Recuerda también que todos estos frameworks, tanto que funcionan con un lenguaje de programación como PHP, pero asimismo los que trabajan con Ruby, con Java, se basan en las posibilidades que abre la programación orientada a objetos, por lo tanto trabajan con clases. Cuando queremos declarar un modelo, lo que vamos a hacer es crear una clase, de ahí que empecemos usando la palabra clave class, seguida por el nombre que queremos darle al modelo. Y como cualquier otra clase PHP, porque de eso se trata, un modelo, los modelos que vayamos definiendo, van a poder contener algunas propiedades y métodos específicos para la implementación de ese modelo, y que va a depender de las necesidades de funcionamiento de cada aplicación que tengamos que utilizar dentro de las propiedades y métodos con los que cuenta esta clase. Pues tenemos que ir incluyendo los que necesitemos. ¿Qué propiedades y métodos tienen estas clases modelo que creamos? Pues aquellas, tal como funcionan las clases, y que aunque no sea necesario entender en profundidad, sí que es importante. Sabemos que cuando creamos una clase en PHP podemos hacer que herede propiedades y métodos de otras clases. Es lo que hacemos aquí mediante el uso de extends app model. Cuando creamos una clase tiene que seguir las convenciones de Cake, convenciones en cuanto al nombre, que ya sabemos, y también las reglas específicas en concreto, que en este caso es la que estamos haciendo referencia ahora. Tenemos que crear una clase que va a tener que extender siempre a la clase AppModel. Esta clase AppModel a su vez extiende a la clase Model, que es la que realmente define la funcionalidad de todos los modelos que vayamos creando en Cake. Por ejemplo, esta clase modelo post que estamos creando va a heredar todas las propiedades y métodos de la clase model. Ya hemos visto algunas de estas propiedades y métodos en las aplicaciones que hemos ido creando y seguiremos viendo más a lo largo del curso, pero de nuevo insisto, vamos primero a tener claro los fundamentos, cómo funciona Cake, y posteriormente simplemente lo usaremos sin estar haciendo referencia en cada momento a esto que explicamos ahora. La clase AddModel está en un principio definida dentro del directorio Cake, que ya dijimos que es el directorio donde se encuentra todo el core, el núcleo de Cake PHP. Pero importante, y que además ya utilizamos en este caso, podemos crear nuestro propio AppModel y podemos por tanto incluir también código dentro de este archivo, que el interés que tiene hacerlo aquí y no en los modelos es que esto va a hacer que se le aplique a todos los modelos que vayamos creando. Si quieres crear tu propio archivo AppModel, tienes que colocarlo dentro del directorio raíz de app, como aquí vemos. Y aquí tenemos este archivo que, como ya comentaba al principio, es el que vamos a usar para solucionar ese problema de compatibilidad de caracteres que nos encontramos en otras aplicaciones. Pues simplemente con un código que incluimos aquí en AppModel tenemos solucionado ese problema. Aquí tenemos el código que incluye, desde luego irá con la aplicación como siempre, y en el cual lo que hacemos es utilizar el método query y le pasamos una constante setNames y UTF-8. Con esto nos aseguramos, porque ya comentaba que el problema que teníamos era por estar trabajando en Windows, y mientras que Cake PHP utiliza siempre UTF-8, el Apache en Windows por defecto utiliza ISO 88591, lo cual provocaba el problema. Aquí hacemos
de este modo que la aplicación nos convierta esos caracteres a UTF-8 y tenemos solucionado el problema y los caracteres se verán, los caracteres de nuestro idioma, bien, lo cual es muy importante. Pero a nivel general recuerda que estamos creando nuestro propio archivo AppModel y que la ventaja de esto es que permite que el contenido se le aplique a todas las clases modelo que vayamos creando, porque recuerda que todas van a extender a esta clase AppModel, clase que a su vez, como vemos aquí, extiende a la clase Model. Vamos a ver ahora dentro de la estructura de Cake dónde se encuentra esta clase, que es realmente la que contiene la definición de todas las propiedades y métodos que vamos a utilizar. Recuerda también que si creas tu propio archivo AppModel tiene que encontrarse dentro del directorio app, en el directorio raíz. ¿Dónde se encuentra el archivo model? Que es el que define propiedades y métodos para los modelos. Está desde luego dentro de Cake, como siempre, en el core. Y aquí dentro del directorio libs y dentro del directorio model, aquí vemos que tenemos tanto el genérico AppModel, pero también tenemos el archivo model. Podemos abrirlo y podemos mirarlo, pero recuerda de momento todo lo que está en el core, no llevar a cabo modificaciones, a no ser que seas ya todo un experto en PHP y quieras profundizar. Desde luego que estamos hablando de código open source y nada nos impide llevar a cabo modificaciones si sabemos lo que hacemos. Aquí tenemos ese archivo que, como con tantos otros, recuerda que si quieres aprender PHP, una de las claves es justo mirarse y estudiarse muchos de estos códigos para habituarnos a trabajar. Aquí en este caso, como vemos, se trata de código perfectamente definido para trabajar con clases y programación orientada a objetos. Pero no es necesario abrir el archivo y andar buscando para saber qué propiedades y métodos podemos utilizar cuando creamos una clase modelo en Cake PHP, que recuerda que hereda todo esto que aquí estamos viendo. Para poder de modo rápido acceder a todas las propiedades y métodos, pues para eso usamos las chuletas, que como con el código open source, aquí cuando trabajamos en programación, también están permitidas. Y para eso nada mejor que utilizar el cheat, la chuleta oficial del propio Cake, en el que aquí, como vemos, dentro de Model, tenemos resumidas todas las propiedades y todos los métodos que podemos aplicar. Pero lo mismo para las funciones globales, los controladores, las vistas. Así que desde luego es algo a tener siempre cerca. Aquí tienes la dirección, está en formato PDF, y si quieres profundizar en trabajar con Cake PHP hay que tenerlo siempre a mano. Hablo de usarlas en nuestro trabajo cotidiano, no en los exámenes. Yo que me dedico a la educación y que ya comenté en otras ocasiones lo tremendamente desmoralizado que estoy respecto al nivel educativo, sobre todo en la ESO. Yo tengo algún alumno que por norma intenta copiarme en todos los exámenes. Normalmente lo cojo, pero como no sabe que no le pasa absolutamente nada y tiene apoyo detrás, pues claro, el problema es que me imagino que un día consigue copiar y después te vendrían con el examen. Aquí lo tiene bien hecho. Eso es el nivel de decadencia terrible al que está llegando la educación, y la culpa fundamental, todos tendremos parte, pero desde luego que las autoridades educativas están hundiendo la educación de este país a un nivel lamentable. Solo saben hacer demagogia y la situación real en las aulas, algo que vemos todos los profesionales de esto, cada día es peor. Las soluciones son muy sencillas, pero simplemente no quieren tomarse. Desde luego que todos, cuando tuvimos que hacer un examen, nos habría gustado poder copiar, pero también creo que todos entendemos que eso significa que no, la función que tiene la educación no se cumple. Aprender es duro
y no hay atajos, es lo que parece que no quieren entender estas autoridades educativas con su idea de que hay que divertirse, hay que no sé qué, pero al final si no hay esfuerzo por parte de la persona que quiere aprender es imposible, y eso lo han hundido totalmente. Es cierto, ya digo, que todos tendremos parte de culpa. También habría que hablar de la culpa de los padres, esos padres que incluso no me extrañaría que en algunos casos hasta impulsen a los chavales, así es la situación, a que tú intenta copiar, si te cogen no pasa nada, y después como consigas copiar y tengas en el examen escrito eso, ya haremos lo que tengamos que hacer. Esa es la situación lamentable, tristísima, y que está hundiendo la educación. Sale ahora por el tema de las chuletas, que para la programación, como digo, son imprescindibles usar esas cosas, pero que no tienen nada que ver con las otras, y que es un ejemplo más de esta terrible decadencia que pagaremos muy cara de la educación en España, por lo menos que conozca. En fin, seguimos con lo nuestro. Recuerda, por tanto, tener a mano esta magnífica chuleta para, en cualquier momento, poder saber en lo que estamos viendo ahora, las propiedades, métodos y relaciones que podemos aplicar a nuestros modelos. Del mismo modo, insistimos en la necesidad de, si quieres profundizar en cualquier software, habituarte a trabajar con la documentación oficial, que aparte de ser muy extensa y completa, está siendo actualizada constantemente. Pues en este caso, aparte de ese cheat sheet, podemos también acceder a la API de CakePHP, desde la cual podemos ver todas las clases con las que contamos, y que nos va a salvar en muchos casos de tener que estar escribiendo de nuevo funcionalidades que podemos incluir simplemente escribiendo las clases, que recuerda que ya están heredadas. Es como si todo esto lo tuvieras escrito en tu archivo, simplemente poniéndolo de Stands Up Model. Automáticamente todo esto está incluido ya. Así que de nuevo aquí vamos a ver de nuevo la dirección. Aquí lo vemos, y desde aquí, en todo momento, podemos acceder a toda la información actualizada sobre las distintas propiedades y métodos que podemos utilizar dentro de nuestros archivos Cake que vayamos creando. Y recuerda también, para terminar con este tema, que las operaciones fundamentales que vamos a llevar a cabo con los modelos dentro de nuestras aplicaciones son las que se denominan CRUD, de Create, Read, Update y Delete. Pues ahora el siguiente paso sería crear nuestro primer controlador. Quería en este video tutorial ir explicando esta base teórica fundamental, pero ver también en esta aplicación la creación del modelo, el controlador y la vista en la primera fase de la creación de la aplicación. Pero se va a hacer demasiado largo, acabo de mirarlo ahora, ya van 42 minutos, así que de momento vamos a dejar este video tutorial aquí. Lo retomaremos porque ya está preparado en los próximos días, y haremos lo mismo que hemos hecho para explicar tanto los controladores como las vistas, que son esos tres elementos clave que vamos a tener que estar utilizando en todas las aplicaciones. Hablaremos también de otros elementos que vamos a utilizar casi siempre, como por ejemplo los helpers, y después que tengamos esa base teórica consolidada, será cuando ya empecemos a llevar a cabo la creación de proyectos cada vez más complejos, y que nos permitirán a su vez ir profundizando sobre los aspectos más destacados y amplísimos del trabajo que nos permite Cake. Pero de momento, por hoy vamos a quedar aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.